Hola a todos. Hoy es martes, 19 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme. Siempre un verdadero placer. Sí, ¿qué se supone que debemos esperar del conflicto entre Irán y Estados Unidos? Donald Trump ha anunciado que ha cancelado el ataque a Irán, que estaba previsto para hoy. Y como Arabia Saudí, Qatar y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo le han pedido que no ataque a Irán, por eso no lo está haciendo hoy. ¿Y cuál es la valoración por parte de los iraníes? ¿Y qué sabemos de las fuerzas estadounidenses en la región? Bueno, los estadounidenses desde luego no toman sus decisiones basándose en lo que les pidan los emiratíes, los cataríes o los saudíes. Quiero decir, si los saudíes y los demás hubieran bloqueado su espacio aéreo, sería otra historia. Si todos esos países le dijeran no a Estados Unidos y dijeran no vais a poder usar nuestro espacio aéreo, ni nuestra tierra, ni nuestro mar, entonces sí, sería una historia completamente distinta. Si dijeran, tenéis que salir de nuestros países, queremos mantener relaciones pacíficas con nuestros vecinos, eso sería otro escenario. Pero basándose solo en algunas peticiones, eso no va a cambiar nada de forma significativa. Igual que cuando, si lo recuerdas, llevaron a cabo la operación hace 2 o 3 semanas cerca del estrecho de Hormuz, y cuando fracasó, dijeron que los pakistaníes les habían pedido suspenderla porque estaban cerca de un acuerdo o algo así. Obviamente eso no tenía nada que ver con Pakistán, y no fue por una petición pakistaní que pusieron fin a una gran operación militar que se suponía iba a abrir el estrecho de Hormuz para los barcos que los estadounidenses querían hacer pasar. Desde luego no fue así. La operación fracasó. Ahora, en el caso de estos 3 países, si le han hecho una petición a Trump y por eso él retrasa esto, entonces básicamente significa que los cálculos siguen siendo los mismos. Then that basically means that the calculations are still the same. In other words, what was supposed to happen, let's say today. En otras palabras, lo que se suponía que iba a pasar, digamos hoy, probablemente ocurra dentro de 2 o 3 días. Si no se basa en sus cálculos, si no se basa en las peticiones de esos 3 países, como en el caso de Pakistán que mencioné antes, entonces de nuevo, eso no cambia los cálculos. Así que según lo que vemos en la región, los movimientos de tropas y de equipo en los Emiratos, en Arabia Saudí, en Qatar, en Kuwait, en Bahrein, en Jordania y en el régimen israelí, basándose en todo eso, los iraníes creen que las posibilidades de guerra son muy altas. Las posibilidades de un gran ataque contra Irán son muy altas. Y en los últimos 2 o 3 días han estado en máxima alerta, algo que ya llevan haciendo desde hace 2 o 3 semanas. They've been on full alert for quite a while, for 2-3 weeks. The last couple of days, more so than before. En los últimos días, más que antes, porque están vigilando constantemente los movimientos. Así que en realidad no ha cambiado nada. Si creemos que Trump va a esperar un par de días, él dice 2 o 3. Y si creemos que es sincero, que no va a lanzar un ataque repentino hoy, cosa que en Irán nadie consideraría imposible, ni dejaría de prepararse para ello, entonces simplemente tendremos que esperar. Ni siquiera deberíamos esperar 3 días. Digamos 2 días, 2 días después de anoche. A partir de ahí, se puede estar bastante seguro, por lo que estamos viendo ahora, de que se producirá un ataque. ¿Significa eso que necesariamente ocurrirá? No. Pero según tengo entendido, la evaluación actual es que las probabilidades de un ataque contra Irán y contra el pueblo iraní son altas. El New York Times informó que Irán ha hecho una gran reorganización y se ha preparado para una nueva guerra, listo para lanzar cientos de misiles y drones al día. Y esta evaluación viene del New York Times. Ya sabemos cómo son. Pero, por parte de los iraníes, ¿cómo ven ellos el conflicto? Si llega a estallar la guerra, ¿será desde el aire? ¿El mismo tipo de estrategia que usaron en la primera y en la segunda ronda de la guerra?
the first and the second round of war? Again, it depends. The Americans have Depende. capabilities. Los estadounidenses tienen ahora capacidades en la región que antes no tenían para operaciones terrestres. Es decir, podrían atacar islas o incluso el territorio continental. Y también pueden llevar a cabo otra operación como la que intentaron cerca de Isfahán, que fracasó porque no se trataba de rescatar pilotos ni nada parecido. Aquella era una operación para extraer el uranio de Irán. Así que los estadounidenses cuentan con capacidades en la región que antes no tenían, y eso les permite realizar un asalto terrestre. Han estado financiando a terroristas dentro de Irán, los restos de quienes llevaron a cabo los ataques militares de los días 8 y 9 de enero, esos de los que los estadounidenses siguen diciendo que murieron 40 millones de personas, o 40,000, o lo que sea. Esos terroristas, los que quedan de ellos, se están preparando. Pero también en la frontera con Pakistán, el ISIS, y bueno, los takfiríes, los wahabíes salafistas takfiríes, que reciben financiación de agencias de inteligencia occidentales y del régimen israelí, también se están preparando. Y en el Kurdistán iraquí, lo mismo, también se están preparando. Algunos dicen que son unas 5,000 personas, esos terroristas los que están siendo entrenados. Así que hay varios escenarios posibles. Estas son las capacidades para las que el lado iraní se está preparando y podrían formar parte de una operación más amplia. Pero también hay que decir que Estados Unidos ahora tiene ciertas dificultades que antes no tenía. Una de ellas, como ya hemos comentado en tu programa, es el clima. Está haciendo muchísimo calor en la península arábiga. Y si hay un ataque, entonces la infraestructura crítica de Irán será el objetivo, algo bastante posible. Cuando Irán responda, eso podría acabar con esos regímenes. Por ejemplo, si Irán golpea la infraestructura crítica de los Emiratos, su electricidad, su agua, todo el mundo en los Emiratos tendría que marcharse, tendrían que irse a Omán, tendrían que irse simplemente. El país se derrumbaría. Y lo mismo pasaría con los otros 5. Así que todos tendrían que irse de inmediato. Esos países tan pequeños, salvo Arabia Saudí. Pero todos los demás tendrían que marcharse. Y eso en realidad significaría el fin de esos regímenes. Y creo que eso haría inevitable una depresión económica global, mucho peor que la de 1929, la de los años 30. El segundo punto, la segunda desventaja que tienen los estadounidenses, porque las ventajas eran que enviaron tropas terrestres, trajeron capacidades y han estado financiando a sus terroristas, como ya expliqué. Otra desventaja es que no tienen el tipo de munición que tenían la última vez. Como sabes, y como has dicho antes, y también han señalado tus otros invitados, las reservas de munición de Estados Unidos están muy bajas en lo que respecta a herramientas clave o tipos de munición que querrían usar. Así que un asalto de 39 días contra el pueblo iraní sería imposible de llevar a cabo con esta cantidad de munición. Algunas están en niveles críticos, otras simplemente bajas, pero 39 días no es posible. En cambio, los iraníes sí tienen esa capacidad. Y esto es lo que debería preocupar a los estadounidenses. Los iraníes no van a detener la guerra necesariamente cuando sientan que ya no pueden continuar. La van a detener cuando consideren que el otro bando ha sido castigado lo suficiente. Las capacidades de Irán en misiles, drones y otros sistemas son mucho mayores que las de Estados Unidos, porque Irán lleva décadas fabricando este tipo de armas. Y la industria militar iraní es distinta a la estadounidense, donde lo que hacen básicamente es ganar dinero. Las empresas, ya sabes, se llevan miles de millones y no producen nada, o fabrican equipos carísimos con muy poca munición. Los iraníes, cuando fabrican misiles, los hacen, ya sabes, uno tras otro.
Así que tienen, en todas esas ciudades subterráneas, los depósitos llenos de misiles. Y muchas de esas ciudades subterráneas ni siquiera se han utilizado todavía. Así que a Irán no le falta poder de fuego. Y como ya expliqué antes en un par de programas anteriores a los que me invitaste, los iraníes al comienzo de la guerra estaban usando muchos de sus drones y misiles más antiguos. Pero lo que están produciendo ahora son drones y misiles más nuevos. Recuerda que han pasado varias cosas desde entonces, y el artículo del New York Times debería recordarnos lo que ocurrió después de la guerra de 12 días. Después de esa guerra, Irán rediseñó todo, así que muchos de sus edificios quedaron vacíos. Gran parte de su equipo de alta tecnología fue retirada de los lugares donde solía estar, para preservarlo en caso de ataque, y muchas instalaciones iraníes se trasladaron al subsuelo. Así que mucho del costoso equipamiento iraní está escondido aquí y allá, en sitios donde no puede ser bombardeado. Además, muchos de los elementos necesarios para la guerra están en fábricas subterráneas que siguen produciendo. Por eso, los iraníes pueden resistir más que los estadounidenses. No tiene lógica, como comentábamos antes del programa. La política de Estados Unidos hacia Irán no es lógica. El asedio sí va a perjudicar a los iraníes. De hecho, los está perjudicando ahora mismo. Pero los iraníes resistirán más que los estadounidenses. Y la economía global va a caer. Militarmente, sí. Estados Unidos y el régimen israelí, cuando atacan al pueblo iraní con la ayuda de nuestros vecinos, nos hacen daño. Pero aún así, resistiremos más que ellos. Aún así, la creencia es que Estados Unidos no está actuando de forma racional. Igual que no lo ha hecho hasta ahora, ya nos acercamos a los 3 meses. Y si los 39 días de guerra fueron un éxito, entonces, ¿por qué Trump empezó exigiendo una rendición incondicional y al final, en el día 39, aceptó el plan iraní de 10 puntos como base para las negociaciones? Si el asedio funcionaba tan bien, ¿por qué intentaron abrir el estrecho de Hormuz con una operación hace 2 o 3 semanas? Si el asedio va tan bien, ¿por qué Trump está planeando otro ataque contra Irán? Según lo que entiendo, y según la evaluación de personas que considero razonables y sensatas, de las que he aprendido, tanto tus invitados como otros amigos, este ataque será otro fracaso para Estados Unidos. Pero la diferencia es que ahora la economía global está en una situación muy precaria, mucho más vulnerable que antes. Y creo que si Trump continúa con su política actual, acabará destruyéndose a sí mismo, a su presidencia, su partido y a la hegemonía estadounidense. ¿Hay alguna forma de que Arabia Saudí y Qatar se mantengan al margen de la guerra si vuelve a estallar? Bueno, si se mantienen fuera de la guerra, eso significaría que los estadounidenses no podrían usar su espacio aéreo, ni su territorio, ni nada. Tendrían que marcharse. No podría haber tropas en su territorio. Pero eso no es lo que vemos ahora mismo. Hay una enorme presencia estadounidense. Algunos recursos de Estados Unidos se han desplazado más lejos por motivos de seguridad, pero siguen teniendo muchos en la región. Ahora bien, si esos 5 países dijeran a los estadounidenses que no pueden hacer la guerra contra Irán usando su territorio o sus capacidades, entonces la guerra no sería posible, porque desde el punto de vista logístico, sería muy difícil para los estadounidenses llevar a cabo incluso ataques limitados. Sí, claro que marcaría una gran diferencia, pero no creo que eso esté ocurriendo. Según tengo entendido, y puedo estar equivocado, no es que los saudíes, los emiratíes o los cataríes hayan dicho no podéis usar nuestro territorio. Lo que hicieron fue presionar a Trump para que lo retrasara, para ver si se podía encontrar una solución. No es algo tan importante. No va a cambiar la situación. Lo que sí hace es que sea un poco más difícil para Estados Unidos. Es cierto, porque eso significa 3 días más de escasez en todo el mundo, 3 días más acercándonos al calor,
3 días más con soldados estadounidenses en condiciones muy incómodas, en una situación muy incómoda, y 3 días más de gastos adicionales para el ejército estadounidense. Y algunos creen que el ejército estadounidense ha gastado mucho más, pero mucho más. Quiero decir, algunos cálculos que se están haciendo en Irán apuntan a que Estados Unidos ha gastado más de $200.000 millones, no 25.000 millones ni 50. De hecho, hoy mismo alguien me enseñaba un cálculo, y esto no tiene nada que ver con el precio del petróleo ni con todo eso, pero según sus propias estimaciones, el coste de esta guerra es mucho más alto. En cualquier caso, cada día lo complica más, pero no va a marcar una gran diferencia. Es algo que Trump puede hacer. Puede decir, miren, estoy dando este paso adicional por el bien de la paz. Y luego, más adelante, puede llevar a cabo su ataque. Así que los cálculos en Teherán no han cambiado. Sabemos que Donald Trump, el motivo por el que habla de la guerra, es porque quieren obligar a Irán a adoptar una nueva posición o aceptar las condiciones de Washington. ¿Y cómo es eso posible con la mentalidad que se ve en Teherán? Sabemos lo que está pasando. Mucha gente no sabe lo que ocurre en Irán. Quieren saber cuál sería la posición del gobierno si la situación se intensifica, si hay nuevos ataques, no por parte de Estados Unidos, sino de los israelíes. ¿Eso va a cambiar o a forzar a Irán a adoptar una nueva postura? No. Y aunque los estadounidenses volvieran a asesinar a altos dirigentes iraníes, lo cual, claro, ya resulta extraño solo de mencionarlo, el hecho de que esto se haya convertido en algo normal, en una situación donde el régimen sionista y el régimen de Trump pueden simplemente asesinar a personas, invadir países, amenazar con tomar el control de Cuba o secuestrar a Venezuela, es increíble hasta dónde han llevado al mundo en apenas un año y medio. Estados Unidos siempre ha sido muy siniestro, su régimen lo ha sido, pero ahora vivimos en un mundo completamente sin ley. Y aun si Estados Unidos y el régimen sionista lograran, digamos, eliminar o asesinar a nuestros dirigentes, surgiría otra generación de líderes que seguiría adelante. No va a cambiar nada. Las siguientes capas de líderes, por así decirlo, van a ser las mismas. Simplemente no entienden a Irán. Y ahora, durante estos 3 meses, han llegado nuevos dirigentes. Ya están familiarizados con la situación. Ahora tienen sus propios adjuntos. Y esos adjuntos son personas afines. ¿Y qué? ¿Van a eliminar a otro más? No va a pasar nada. Lo único que van a hacer es seguir cavando más hondo en el agujero que ellos mismos han creado. Nada va a cambiar en Irán. De hecho, todo lo que han hecho en este tiempo es demostrar lo sólidos que son los líderes iraníes. Porque durante esta guerra en Nima al-Khorshid, nadie dimitió. Nadie abandonó su puesto. Todos, tanto militares como civiles, se mantuvieron firmes. Nadie se fue con su familia a esconderse en el norte de Irán, en el bosque, en Sanbilá o en cualquier otro sitio. Todos estaban trabajando. Todos, ya sabes. Y a los que fueron martirizados, los sustituyeron de inmediato. La siguiente persona en la línea asumía el mando y luego sus adjuntos subían de puesto. Y así, durante décadas, los estadounidenses han intentado, a través de sus medios en persa, convencer a los iraníes de que el Estado, ese llamado régimen, está separado del pueblo. Pero de forma desproporcionada, hemos visto cómo comandantes y personas influyentes eran martirizados y enseguida reemplazados por otros que también acababan siendo martirizados. Y la gente ve que estas personas están pagando un precio muy alto, pero aún así se mantienen firmes. Lo que los estadounidenses han hecho sin darse cuenta, y también el régimen israelí, es reforzar la credibilidad y la legitimidad de la República Islámica ante su propio pueblo y ante el mundo. Porque, claro, la gente fuera de Irán mira y se pregunta, ¿qué país es este?
¿Quiénes son estas personas que son capaces de enfrentarse a una superpotencia de esta manera, de dar mártires y aún así mantenerse firmes? Obviamente, eso causa daño a la sociedad cuando asesinan a las élites, cuando matan a científicos, cuando caen comandantes o militares. Pero al mismo tiempo, ha creado un vínculo dentro de la sociedad iraní que la hará mucho más fuerte en los próximos meses y años. ¿Significa eso que los estadounidenses no podrán, no sé, llevar a cabo atentados en Irán? Por supuesto que podrán. ¿Significa que en las próximas semanas o meses no intentarán provocar disturbios aquí o allá? Claro que lo intentarán, y lo harán, como ya lo han hecho antes. Y cada vez que haya algún disturbio en algún lugar, por alguna escasez que ellos mismos hayan provocado o por atentados, dirán que el régimen está a punto de caer. Estos son los que dicen, ya sabes, por fin se está derrumbando. Pero no es así. De hecho, ha ocurrido justo lo contrario. Irán es hoy mucho más fuerte y va a resistir durante este periodo de crisis, pase lo que pase. Así que, en mi opinión, todos sus cálculos estaban equivocados. Como te decía antes del programa, todo lo que han hecho los estadounidenses ha perjudicado a Estados Unidos y al régimen israelí. Y el régimen israelí ha sacrificado a Estados Unidos por sus propios intereses egoístas. Pero ese mismo régimen está actuando en contra de sus propios intereses. Algunas de las cosas que hacen pueden parecer lógicas, pero si las miras en conjunto, toda esta política ha sido ilógica. Puede ser lógico, por ejemplo, eliminar a un comandante, pero la forma en que se ha articulado todo esto no ha hecho más que reforzar la fuerza de la República Islámica de Irán. Ha hecho que las Fuerzas Armadas sean más creíbles. Ha hecho que quienes dirigen el país sean más creíbles ante los ojos de la gente. Así que, si siguen por ese camino, lo único que consiguen es reforzar esos lazos. Pero seguirán calculando mal. Una acción concreta puede parecer lógica a cierto nivel, pero si miras el panorama general, todo lo que han hecho solo ha servido para fortalecer a Irán, a la República Islámica, al eje de la resistencia, y ha hecho que personas de todo el mundo, y no digamos muchos jóvenes en Irán, que antes no tenían ningún interés en nada de esto, alumnos míos, que eran completamente indiferentes a la política, hayan cambiado. Así que todo lo que está haciendo Estados Unidos, y la razón por la que esto tampoco beneficia al régimen israelí, es porque la influencia de Irán está creciendo. Y luego, los aliados de Israel, todos esos regímenes que están aliados con el régimen israelí, están viéndose debilitados como consecuencia de Gaza, como resultado de estas guerras. Así que si piensan que el statu quo en la península arábiga va a seguir igual, puede que sí, pero no está garantizado. Yo creo que todo esto tiene que ver con el egoísmo de Netanyahu, con sus propios intereses personales. Y lo que dije la otra vez que estuve en el programa resultó ser cierto. Dije que Netanyahu había revelado su viaje a los Emiratos por motivos egoístas. Ahora estamos escuchando que el líder de la oposición era quien se suponía que iba a ir. No digo que eso sea cierto, pero no es como si Netanyahu estuviera trabajando por el régimen israelí. No es como si estas personas actuaran en favor de los intereses del proyecto sionista. Él está trabajando para sí mismo. Y creo que todas esas políticas durante los últimos 2 años y medio, en Gaza, en Líbano y en otros lugares, incluso en Siria, lo que hicieron en Siria, yo lo dije después de la caída de Siria, lo que hicieron allí dejó claro, a largo plazo, para quienes son justos y realmente buscan la verdad, que Irán y Hezbollah, la resistencia, tenían razón desde el principio sobre la naturaleza de la llamada revolución siria. Así que no creo que nada de lo que Netanyahu haya hecho en estos años y medio haya beneficiado en un sentido amplio al régimen israelí. Y pienso que todo esto es terrible para Estados Unidos. Irán tiene la ventaja, y tendremos que esperar a ver qué trae al mundo la próxima ronda de guerra.
There's some rumors about the new proposal. Circulan algunos rumores sobre la nueva propuesta, la propuesta iraní, el plan de 14 puntos. Se ha actualizado. Parece que, en la última versión, algunos informes dicen que Irán por fin ha mencionado su programa nuclear, pero que ha afirmado que no está desarrollando bombas nucleares. Eso aparece en la nueva propuesta. Otro informe dice que Irán ha aceptado enviar el uranio enriquecido a Rusia. ¿Qué hay de eso? ¿Son solo rumores y acusaciones sin fundamento? ¿O realmente se está hablando de ese tema dentro de Irán? Sí, todo esto son especulaciones. La posición de Irán no ha cambiado. Puede que haya cambios en las tácticas, cambios tácticos, o un cambio en la forma de expresarse o en las prioridades, pero nada ha cambiado en la posición iraní. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Acaso los iraníes están reclamando el territorio de países vecinos? ¿Están pidiendo que Estados Unidos renuncie a sus armas nucleares? Irán no está pidiendo nada que sea irrazonable. Irán está exigiendo reparaciones por todos los niños que los estadounidenses han asesinado, que los israelíes han asesinado, por todos los civiles que han matado, por toda la infraestructura civil que han destruido. ¿Qué tiene eso de extraño? Es una guerra de agresión. Es una guerra de agresión ilegal. El estrecho de Hormuz no son aguas internacionales. Es una pequeña vía marítima que pertenece a Irán y a Omán. Y ahora Irán está diciendo que a partir de este momento las cosas no van a ser como antes, que estos lo habéis buscado vosotros mismos. Los estadounidenses, Netanyahu y Trump, han provocado esta situación para Estados Unidos y para el régimen israelí. ¿Quiere Irán cerrar el estrecho de Hormuz? No, no es Irán quien ha cerrado el estrecho de Hormuz. Son los estadounidenses. Es Estados Unidos, en nombre del régimen israelí, quien ha hecho esto. Irán quiere que el estrecho permanezca abierto. Teníamos un acuerdo de alto el fuego, y en ese acuerdo se establecía un alto el fuego en Líbano, en Gaza y en todos los frentes. Y también se acordó permitir que los barcos vinculados a los países que ayudaron a Estados Unidos en la guerra, pudieran usar el estrecho de Hormuz. De lo contrario, los demás barcos siguen pasando. Parece que hemos perdido al profesor Marandi. Déjame comprobarlo. Ah, ya está de vuelta, ya está de vuelta. You're back. De hecho, perdón. Los iraníes no quieren que se cierre el estrecho de Hormuz. Pero los iraníes, ya sabes, por ahí pasan barcos rusos, chinos, iraquíes, de Omán, de Irán, de otros países, también barcos indios y pakistaníes. Pero las restricciones afectan a los regímenes que han estado en guerra con Irán. En el acuerdo de alto el fuego, Irán iba a permitir que muchos de esos barcos pasaran. Pero los estadounidenses, Netanyahu y Trump, violaron el alto el fuego. Impusieron un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y Netanyahu continuó con la matanza en el Líbano. Así que fueron ellos quienes violaron el acuerdo de alto el fuego al que Trump había accedido. No fue Irán. Así que el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz no tiene nada extraordinario. Irán no quiere que las fuerzas estadounidenses puedan reconstruir bases en el Golfo Pérsico. Por razones obvias, han matado a tantos niños. Así que nada en el plan iraní de 10 puntos es extraordinario. Todo es normal. Pero para el imperio, que un país diga queremos nuestros derechos como nación soberana, eso es lo anormal. Que Irán diga tenéis que respetar nuestra soberanía y ellos respondan no, no la vamos a respetar, refleja exactamente esa mentalidad. Irán dice, tenemos derecho como país a tener un programa nuclear pacífico. Y ellos contestan, no, no tenéis ningún derecho. Irán pide garantías de que no volverán a atacarlos, y la respuesta es no, no os daremos esas garantías. Esa es la mentalidad del imperio, y por eso no estamos viendo ningún avance real. Hay desacuerdos entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Por eso vimos a los Emiratos criticando tanto a Arabia Saudí como a Qatar.
Pero cuando hablamos de ese concepto de un pacto de no agresión, ¿cómo ves el papel de Pakistán en todo esto? ¿Pakistán tiene algún tipo de acuerdo militar con Arabia Saudí? ¿Eso preocupa a Irán o es algo que Irán conoce completamente, cada detalle de esa cooperación con Arabia Saudí? Lo menciono porque sabemos lo cercana que es la relación del gobierno pakistaní con los iraníes. Creo que ahora mismo es evidente la cooperación entre ambos gobiernos. ¿Cómo ven ellos la situación con Arabia Saudí? ¿Y cómo podrían facilitar o ayudar en esta nueva iniciativa de la que estamos hablando? Arabia Saudí está tratando el tema junto con Qatar y lo necesitan, sobre todo por el estrecho de Hormuz, a medida que pasa el tiempo. No, it's not going to make any difference to Iran. Iran's No, relationship no va a with cambiar Pakistan- nada, Sayed. La relación de Irán con Pakistán es muy buena. La población pakistaní está con Irán. Las encuestas muestran que en Pakistán la popularidad de Irán está por las nubes. Y eso ocurre en un momento en que Irán estaba atacando objetivos estadounidenses y objetivos vinculados a Estados Unidos o a sus subordinados en toda la región del Golfo Pérsico. La gente sabe lo que está pasando. Y Irán no empezó la guerra. Irán no inició ninguna escalada. En este mismo momento, Irán podría lanzar ataques importantes, pero no lo hace porque no quiere iniciar una guerra. Para Irán, se trata de una posición moral. For Iran, it's not a moral, it's an immoral position. Contrary to in the West, Iran has moral values. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, Irán tiene valores morales. Por eso Irán se opone al genocidio en Gaza. Por eso se opone al holocausto que sigue en marcha. Y por eso Occidente apoya ese holocausto en curso, porque no tiene valores morales, las élites occidentales, los regímenes. En cambio, los iraníes sí tienen valores morales. Así que Irán no va a iniciar ninguna guerra contra ninguno de sus vecinos. Pero si Estados Unidos ataca a Irán, ya sabes, esos países que albergan bases estadounidenses, esos países que facilitan los ataques de Estados Unidos, forman parte de esa guerra, igual que durante los 39 días. No hay escapatoria. Y no hay nada, quiero decir, los estadounidenses no pudieron derrotar a Irán. Nadie más puede derrotar a Irán. El general Keith Kellogg dijo que la única solución para Estados Unidos es ocupar la isla de Karg y las islas cercanas a ella. ¿Y cuáles son las capacidades de Irán en relación con la isla de Karg y su sistema de defensa aérea? Hemos sabido que Irán ha mejorado su sistema de defensa aérea, pero tienen sistemas de defensa aérea en esas islas y en el territorio cercano a esa isla. Nima, los iraníes quieren que Estados Unidos tome parte de esos territorios. Quieren que entren. Ahí es donde empieza la guerra. No van a mantenerlos fuera. Quieren que sus fuerzas entren en territorio iraní. Y entonces, esas capacidades que Irán ha mantenido ocultas durante décadas y que ha estado preparando durante décadas contra los estadounidenses, empezarán a usarlas, empezarán a atacar a las tropas americanas, empezarán a golpearlas con contraataques, ya sea en las islas o en el territorio continental. Les harán la vida imposible. Al final, los estadounidenses van a tener que marcharse. Hablamos de esto al principio de la guerra, casi desde el comienzo. No recuerdo cuándo fue nuestra primera conversación después de que empezara la guerra. Dije que los estadounidenses quieren que esta sea una guerra corta y los iraníes quieren que sea una guerra larga. Recuerda que durante los 39 días de combates iniciales, los estadounidenses hablaban de rendición incondicional. Pensaban que todo acabaría en un par de días. Muchos amigos de Irán también creían que terminaría en pocos días. Pero los iraníes llevaban décadas preparándose para esto. Estaban planeando una guerra larga. Así que, después de unos días, cuando los estadounidenses vieron que las cosas iban cuesta abajo, siguieron enviando mensajes. Los iraníes los ignoraron hasta que Trump aceptó el plan iraní de 10 puntos, lo cual fue una humillación para él, y la gente lo atacó por eso. Y luego, al final, su equipo salió a decir, no, lo tiramos a la basura. Pero él lo había aceptado. Lo publicó en Twitter.
Then came Y entonces llegó el alto el fuego. Cuanto más dure, Trump está hundiendo la economía global. El tiempo no juega a su favor. Así que, si lanzan un asalto, que tomen la isla, ¿qué más nos da? Probablemente habrá algunas defensas, luego les dejarán ocupar territorio por donde sea. No conozco los planes militares, pero la idea es luchar contra ellos en tierra, no impedir que lleguen. Los estadounidenses pueden bombardear algunos lugares, tomar territorio, pero luego tienen que mantenerlo. En los contraataques, que pueden durar semanas o meses, los estadounidenses tendrán que quedarse, porque si se van, quedan humillados. Así que tienen que quedarse para que los iraníes puedan seguir golpeándolos una y otra vez, una y otra vez. So the Iranians can keep hitting them and hitting them and hitting them and hitting them. So, I mean, these generals or, former generals. Quiero decir, estos generales, o bueno, ex generales de Estados Unidos, son unos necios. Pero ya sabes, son cargos políticos. Como sabes, para llegar a general en Estados Unidos tienes que ser obediente al complejo militar industrial. ¿Por qué? Porque cuando se jubilan, quieren entrar en los consejos de todas esas empresas y ganar millones. Han vivido como generales con su séquito y todo eso, y luego cuando se retiran no tienen nada, así que quieren formar parte de algo grande para poder mantener ese estilo de vida. No son como los generales iraníes. Los generales iraníes son como nosotros, están en primera línea. They're like us. They're on the front line. It's a different world, it's a different mentality. Es un mundo distinto, una mentalidad diferente. Son los primeros en arriesgar su vida. Así que, ya sabes, es un mundo completamente diferente. Por eso él puede hablar así. Sí, vale. Justo eso es lo que quieren los iraníes. No porque los iraníes quieran la guerra, que nadie se equivoque. Porque mucha gente piensa, ya sabes, en Occidente dicen que los musulmanes chiíes tienen, ¿cómo lo llaman? Algo así como un complejo de martirio o alguna tontería por el estilo. No, están preparados para el martirio. ¿Pero por qué? Porque por una causa smugcast justa, si entregas tu vida, eres un mártir. ¿Y cuál es la causa justa? Alagoño o Gaza. It is supporting the children of Gaza. What is the right cause? Supporting the people of Cuba. ¿Cuál es la causa justa? Apoyar al pueblo de Cuba. ¿Cuál es la causa justa? Oponerse al racismo en el África Austral. Esas son las causas de los iraníes. Por eso odian a Irán. Así que, si se trata de defender al país frente a un agresor que apoya el supremacismo étnico, el racismo, la limpieza étnica y el exterminio de niños en Líbano y Gaza, entonces sí es una causa justa. Los iraníes quieren que esta sea una guerra larga para castigar al agresor y asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Irán quiere garantizar que cuando esta guerra termine, el gobierno de Estados Unidos no vuelva jamás, ni siquiera a pensar en atacar a nuestro país. Queremos que esta guerra en Irán dure más, para que en el futuro no tengamos que librar otra guerra. Y hay gente dispuesta a dar su vida, a hacer sacrificios, porque creen que esta es la causa justa, poner fin a la agresión y apoyar a estas personas. Una vez más, esto va más allá de su comprensión, porque en su narrativa, ya lo he dicho antes y lo he repetido en muchos programas, he estado recomendando el libro de Flint y Hillary Leverett, Going to Tehran. Si la gente leyera ese libro, o el de Alastair Crooke, Resistance, aunque sea un libro algo antiguo y las cosas hayan cambiado, creo que entenderían mejor este movimiento, la resistencia, el eje de la resistencia y todo lo que eso significa. En lugar de creer las tonterías que publican The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Times o France 24, deberían, ya sabes, simplemente ignorarlas. Y si leen esos medios o si leen otros materiales, quiero decir, hay otro buen libro de Peter Oborn sobre el programa nuclear, no recuerdo el título, pero en cualquier caso, si la gente leyera, vería que en realidad los iraníes son muy lógicos, muy razonables, y que ideológicamente hablando, Narutitamochis, Thantiu. It's all coherent, it all makes sense, but they've been taught for all these decades to see Iran as Pero durante décadas les han enseñado a ver a Irán como algo irracional, loco, peligroso. Y claro, ¿quién ha estado promoviendo esa idea? La clase abisinia y sus aliados en la región,
los saudíes, los emiratíes, los cataríes y sus socios de la OTAN y todo eso. Pero la gente ya empieza a ver más allá de eso. En cualquier caso, los iraníes quieren que los estadounidenses tomen las islas. Quieren que ocupen territorio en el continente. Eso es lo que buscan. Quieren que lleven a cabo esas operaciones para poder darles el castigo real, porque eso, al final, les resultará mucho más doloroso que los misiles y los drones de Irán. Than Iran's missiles and drones. Yeah. What would be your response to those people who are arguing that ¿Cuál sería Iran su was respuesta also a quienes supporting dicen Donald Trump que la propuesta sobre Irán and es demasiado part para of que what Donald Iran Trump la is acepte? asking for in terms Porque of parte de lo regime que Irán está sanctions? pidiendo, en lo que se refiere al régimen de sanciones, unas sanciones tremendas durante tanto tiempo sobre Irán, no depende solo de la administración Trump. Tienen que cooperar con el Congreso, con todos los componentes del poder en Estados Unidos, en lo que respecta a esas sanciones y a todo lo relacionado con ellas. ¿Qué respondería usted a eso si Donald Trump y su administración no pudieran ofrecer o cumplir con esas condiciones para Irán en las negociaciones? To do that for Iran for the negotiations. Well, I think it's pretty clear that Bueno, creo que está bastante claro que esto demuestra que Irán no necesita a Estados Unidos. Si ellos no quieren un acuerdo de paz con Irán y dicen que no pueden hacerlo, pues seguimos adelante. No nos vamos a ninguna parte. Que luchen ellos la guerra. Nosotros estamos preparados. Si quieren atacar esta noche, estamos preparados. Si quieren atacar mañana por la noche, también estamos preparados. No tenemos miedo. Nuestra causa es justa. Donde nadie dio un paso al frente, Irán lo dio por Palestina, por ya sabes, por Gaza. Nuestra causa es justa. Estamos protegiendo nuestra soberanía. Nunca iniciamos una guerra. Esta es la segunda guerra que Estados Unidos ha lanzado contra nosotros en menos de un año. Si ellos no pueden cumplir, entonces, bueno, ese no es nuestro problema. If they can't deliver, then why should, that's not our problem. They want us to give up our sovereignty. Quieren que renunciemos a nuestra soberanía y que digamos que no tendremos un programa nuclear pacífico, simplemente porque ellos lo dicen. Y luego no podemos exigir que se levanten esas sanciones injustas contra los iraníes de a pie, porque ellos no tienen el capital político para hacerlo. Ese no es nuestro problema, es su problema. Una vez más, Irán no es un país cualquiera, y Estados Unidos tiene que asumirlo. No puede hacerlo. Y esa lógica, esa misma lógica que usas, demuestra que no vamos a apaciguar a Trump. Si va a haber paz, entonces tiene que haber paz. Eso significa que todos nuestros activos deben ser liberados. Eso significa que las sanciones que afectan a mujeres y niños, porque eso es lo que hacen, deben desaparecer. That means sanctions that target women and children. And that's what they do. Obama, Biden, Trump. Obama, Biden, Trump, Bush, todos ellos atacaron a los iraníes de a pie. En Occidente eso se ha normalizado, porque para ellos la vida humana no importa. Mira a todos esos periodistas occidentales en Beirut. Mientras hablamos, los israelíes están atacando a los médicos en el Líbano. Los localizan, los persiguen, los cazan para matarlos. Uno pensaría que eso sería la noticia más importante del mundo, pero ni siquiera se oye hablar de ello. ¿Por qué? Porque para ellos es algo normal. Genocidio, matanzas, muerte, sanciones, asfixiar a Cuba, asfixiar a los niños cubanos, impedirles tener una vida normal. Todo eso es normal. Nosotros no vamos a aceptar eso. Así que si ellos no pueden cumplir, entonces no habrá acuerdo de paz. If they can't deliver, then we won't have a peace agreement. Yeah. You mentioned the situation in Lebanon. We know that Israel Has is mencionado la attacking situación en Líbano. and various Sabemos que others Israel today. está You atacando heard from distintas zonas del Smotrich, país. he's talking about Hoy hemos sabido por declaraciones de Smotrich que si el gobierno libanés no desarma a Hezbollah, van a ocupar toda la parte sur del Líbano. all the southern part of Y no sé cómo podría Israel hacer eso militarmente, pero al menos lo están diciendo y nadie parece oponerse. at least Me refiero al gobierno del Líbano. objecting. I'm talking about the government in Lebanon. Well, the government in Lebanon is not a government. It's a puppet. Bueno, el gobierno del Líbano no es un gobierno, es un régimen títere de Estados Unidos. Pero no tengo ninguna duda de que bajo ninguna circunstancia habrá un acuerdo de alto el fuego, ni hablar de un acuerdo de paz sin que el Líbano esté incluido.
Ya lo estamos viendo. Así que levantar el bloqueo de los puertos iraníes va de la mano con poner fin a la guerra en el Líbano y a la masacre en Gaza. Va unido a eso y no se va a separar. Y segundo, Kalisathin Fiseng, Imreko Graham. Every single building in Lebanon will be rebuilt. And those who assisted the enemy will pay. Y quienes ayudaron al enemigo pagarán. Ya lo veremos. Cada edificio será reconstruido. Israel será expulsado del Líbano. Y todas esas ciudades y pueblos que fueron arrasados se van a reconstruir y quedarán mejor que antes. Entonces el régimen israelí tendrá que preguntarse de qué ha servido todo esto. Lo único que les quedará es que el mundo los desprecia y que van a tener cada vez más problemas internos por su fracaso. Pero Irán, bajo ninguna circunstancia, es Nurang. Will separate these files from one another. It's not happening. Do you expect Yemen helping Iran? ¿Cree que Yemen ayudará a Irán si la guerra vuelve a empezar? Or Iran doesn't need, ¿O Irán no necesita que Yemen se implique esta vez, porque puede manejarlo por sí mismo? they can handle it. Por lo que entiendo, esta vez las cosas van a ser muy diferentes. Things are going to be very different. And Yemen is very prepared. The resistance in Iraq is going to be very Y Yemen está muy preparada. La resistencia en Irak va a ser muy diferente. Esta será la guerra decisiva. Así que los estadounidenses probablemente harán todo lo que puedan y la resistencia de lo que es capaz. The resistance will show them what they can do. What do we know, Professor Marandi, about the Profesor Marandi, ¿qué sabemos sobre esos cables de Internet que pasan por el canal de Suez o por el estrecho de Hormuz? Porque hay algunos informes que dicen que Irán está considerando algún tipo de mecanismo para esos cables. ¿Es así? ¿Se está hablando de eso en Irán? Is there any sort of discussions in Iran? Yes, there are these discussions, and everything is possible. Sí, esas discusiones existen y todo es posible. Mira, Nima, cuando asesinan a líderes, cuando masacran a niños, cuando bombardean hospitales, cuando atacan a médicos y universidades, ya no pueden quejarse de la ley ni del derecho internacional. Eso se acabó. Así que Irán hará lo que considere que está en su interés, en el interés de la resistencia, de los palestinos, de los libaneses, de sus aliados y del pueblo iraní. Cuando destrozan el derecho internacional, cuando lo rompen en pedazos, deberían haberlo pensado antes. Por eso Irán hará lo que crea necesario, ya sea con respecto a los cables de Internet o a los barcos. Depende de los estadounidenses, de los europeos. Ellos no pueden. It's up. The Americans, the Europeans, they cannot. The problem that they have in the West, these Western. El problema que tienen en Occidente, estas élites occidentales, es que quieren el derecho internacional para ellos, pero no para nosotros. Recuerdo que hablé con una periodista de la BBC. Estaba informando durante la guerra, y cuando los iraníes anunciaron por primera vez que iban a controlar el estrecho de Hormuz, ella dijo, eso va contra el derecho internacional. Y yo le respondí, sabes que ahora mismo se está librando una guerra contra Irán, ¿verdad? Primero, no va contra el derecho internacional. Pero, ¿qué es exactamente el derecho internacional? Acabáis de asesinar a nuestro líder. Acabáis de matar a todos esos niños, vuestra alianza. Ella se enfadó muchísimo, insistiendo, ¿por qué hace esto Irán? Está mal. Why is Iran doing this? This is wrong. ¿Cómo? It's okay for you to Está bien que secuestréis presidentes. Está bien que bombardéis a pescadores o barcos y matéis a cientos de personas en el Caribe. Está bien que estranguléis a 10 millones de personas en Cuba. Está bien que destruyáis Siria con el ISIS, Al-Qaeda y las monstruosas sanciones César. Está bien que destruyáis Libia. Y la lista sigue. Es una lista interminable. Mirad Afganistán, después de décadas de guerra sucia y ocupaciones. Es un país roto. Los estadounidenses estuvieron allí 20 años. No hicieron nada por el país. Lo único que hicieron fue aumentar la producción de drogas 20 o 30 veces. Y por supuesto, los Emiratos fueron el canal por el que el dinero del narcotráfico iba y venía. Pero en cualquier caso, sí, esos cables, como todo lo demás, si es necesario, los iraníes se encargarán de ellos de la manera que consideren necesaria para poner fin a la agresión. is necessary in order to bring an end to aggression. Yeah. Before wrapping up,
Antes de terminar, ¿qué ha pasado con esas instalaciones antiguas que se suponía que iban a ser destruidas por el bloqueo de Estados Unidos? At nights I try to, I go to the rooftop. Por la noche intento subir a la azotea y escuchar a ver si quizá puedo oír las explosiones. Nima, Sabes, Nima, nuestra industria del petróleo y el gas lleva décadas bajo sanciones. A veces no podíamos exportar. A veces sí. A veces teníamos exportaciones limitadas. Otras veces grandes cantidades de... Sabemos cómo manejarnos. Somos un pueblo sofisticado. Somos un pueblo educado. Tú te formaste en Irán. Ahora eres profesor en Brasil. ¿Sabes de lo que hablo? Irán es una sociedad muy instruida. Sabemos fabricar misiles, sabemos fabricar drones. we know how to make missiles, we know how to make drones, we know how to make military. Sabemos cómo desarrollar capacidades militares para derrotar a las fuerzas terrestres de Estados Unidos. Y sabemos cómo extraer petróleo del subsuelo y también cómo mantenerlo ahí. Así que no creo que los estadounidenses deban preocuparse demasiado por nuestros recursos de petróleo y gas, pero sí deberían preocuparse por los suyos, al otro lado del Golfo Pérsico, porque esos países no tienen la misma experiencia y son mucho más vulnerables. No queremos que sufran daños ni que sean destruidos, pero si los estadounidenses toman decisiones equivocadas, la represalia será inevitable. Actions, then retaliation will be inevitable. Thank you so Muchísimas much, gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. as always. Siempre es un verdadero placer, Nima. Muchas gracias por invitarme.